Vayamos a nuestras Biblias, a Juan capítulo 1, 29. Juan capítulo 1, 29. Que lo tenga, que lo lea. Juan 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar por la palabra. Gracias, hermano bendito Dios, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, habla nuestra vida, habla nuestra mente, nuestro corazón. Que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Padre. Ministra nuestra vida, ministra con entusiasmo, con júbilo, con victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, Padre Celestial, por haz presente tu gloria, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Derrama de tu amor, de tu misericordia sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Inspíranos, Señor, divinamente. Inspíranos, Padre, toda preocupación sea desechada, todo lo que esté tomando en tu obra sea reprendido por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Viva nuestro Cristo Rey, viva nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar de un tema muy bonito. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en su más estado de ánimo en esclavitud por el imperio romano, estaba siendo oprimido, estaba siendo cautivo, aún no había esperanza para esta nación. La única esperanza era la venida del Mesías. Ellos esperaban al Mesías que los libertara de la esclavitud de Roma, del imperio romano y de la opresión romana. Sabemos que cuando el enemigo viene, no viene a traer paz, sino viene a ¿qué? A traer una opresión. El enemigo trae una opresión en el cual nos roba la tranquilidad, nos roba la confianza y nos tumba, nos derrumba, nos pega fuerte, en el cual muchas veces no nos levantamos tan fácilmente o vivimos vidas frustradas, vidas que no tienen sentido. Muchas veces no queremos ni seguir viviendo, muchas veces no queremos seguir estando en esta tierra por la razón en la cual hemos estado en el suelo, ¿va? Estamos derribados, estamos tirados, estamos derrotados. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo algo sabio, ¿no? Que estamos en el suelo, pero no hemos sido destruidos. Entonces, es la misericordia de Dios, que aún en su poder, en su infinito amor, Él tiene el poder para restaurarnos, ¿verdad? Y ese poder, esa restauración, así como Israel esperaba, añoraba al Mesías para que lo libertara de la esclavitud de Roma, así también nosotros como cristianos cada día tenemos que desear que ese Cordero de Dios rompa y quite ese pecado que se está levantando entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entre Dios y yo empieza la barra del pecado y empieza a estar ahí, empieza y cada día empieza a subir. Cuando nos damos cuenta, ya se hizo una división, y esa barra del pecado hizo una separación entre Dios y yo. Pero muchas veces como cristianos dejamos de orar, y por eso hoy en esta enseñanza tenemos que aprender que hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en el cual nosotros tenemos que ir diariamente a la sangre hasta que experimentemos el poder renovador en nuestras almas, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, hasta que experimentemos el poder del perdón del Señor Jesús. ¿Cómo? En tranquilidad, descanso. Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No podemos vivir vidas cansadas. El plan de Dios no es que llevemos vidas desanimadas, desalentadas. Eso no es la cruz que el Señor nos manda que tomemos.
La cruz que nos manda que tomemos es que nos neguemos a nosotros mismos y que a Él lo coronemos rey en nuestra vida y que lo sentamos en el trono y renunciemos a todos los deseos y placeres de este mundo para coronarlo rey a Él. Ese es: toma tu cruz y sígueme. O sea, estar dispuesto aún hasta la muerte, seguirlo a Él, serle fiel a Él. Pero no es la cruz, como muchos creen, que debemos llevar fuertes cargas, como muchos dicen, que hemos nacido para sufrir, y otros dicen que el infierno está en esta tierra y todo lo que hagas en esta tierra se paga. Si nosotros creemos esa palabra, entonces estamos haciendo mentirosa la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús nos dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa no es la cruz que el Señor le tiene para su pueblo. No es la cruz el sufrimiento, la preocupación, que se vaya el sueño, que se vaya el ánimo, la desolación, la escasez, la miseria. Esa no es la cruz. Esas son muchas veces consecuencias de toda raíz de los males, que es el pecado. Son aflicciones por el pecado. Las consecuencias del pecado la humanidad la ha tomado como una cruz, pero no es la cruz que el Señor nos manda. Vamos a entrar a este estudio para que podamos entender que hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vamos a navegar por esta bonita enseñanza para que nosotros podamos depender de esa sangre. Yo necesito experimentar esa sangre, esa renovación en mi alma, en mis pensamientos, en mi corazón y en mi voluntad. Mi deseo tiene que ser aparejado con el deseo de Dios. Vamos a caminar, es decir, vamos a caminar hacia adelante sin voltear atrás, y vamos echando todas las cosas del mundo hacia la parte de atrás, para que la cruz de nuestro Señor siempre vaya al frente, y con esa cruz vaya abriendo camino donde no hay camino, y vaya bendiciendo nuestra vida, porque si hemos decidido poner la mirada en alto, en Jesús, el consumador de la fe, no vamos a voltear atrás, sino que vamos a ¿qué? A alentarnos, a seguir caminando. Se acepta la debilidad, pero no se acepta la rendición. Se acepta que estemos débiles, pero no se acepta que seamos cobardes. Dios quiere que su iglesia sea valiente, esté dispuesta, aún todavía. Fíjense, hermano, algo más interesante. Dios no busca tu fuerza. ¿Qué se necesita para poder vencer y que nosotros vayamos de victoria en victoria? Un clamor. Si aún todavía estamos cansados, nuestro cuerpo nos duele, estamos abatidos, y decimos: ay, me siento débil. Dios no ocupa fuerza. Ahí no se requiere fuerza. En el reino de Dios no se requiere la fuerza, se requiere el clamor. No necesitas hacer nada de esfuerzo más que clamar a Él y decirle: Señor, renueva mis fuerzas, ayúdame, dame esas fuerzas como la del búfalo. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol San Pablo dijo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando más débil nos sentimos es cuando más la gloria de Dios se muestra en nuestra vida, pero cuando clamamos a Dios. Nunca debemos dejar de orar. Toda necesidad debe ser puesta al Cordero de Dios. Toda necesidad, todo estado de ánimo debe traerse al Cordero de Dios para que vea una santificación por la sangre del bendito Señor Jesús, y podamos renovar nuestras vidas y echarle ganas. Amén. Vamos a decir, ahorita pues hay un puente, ¿no?, festivo. Gracias al licenciado Benito Juárez, el lunes no vamos a trabajar, pero vamos a darle este lugar al Señor para seguirlo bendiciendo. Vaya, muchos ya se fueron al río, pasaron, compraron sus cervezas, sus hieleras, y otros se fueron a la playa, se fueron al mar, y ahorita los mares, los ríos están llenos, están comiendo carne asada y todo, pero nosotros decidimos la mejor parte. Es mejor, dice la Biblia, estar un día
en la casa de Dios que 1000 días fuera. 1000 días, hoy nada más es un día en el río, súmale en 1000 lugares, puede estar en Estados Unidos, en Francia, donde quiera, pero dice la Biblia que es mejor estar un solo día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Así que eres bendecido por haber escogido la mejor parte. Amén. Vamos a Levítico 4:32 al 35, que lo tengan en olea. Levítico. Así que le damos gracias a Dios, en el cual nos rescató con amor y misericordia. 4:32-35. Que lo tengan en olea. 4:32 hasta el 35. Amén. Si por su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado. Ahora díganme, estamos entendiendo la palabra obediencia. A ver, un peligüey, digamos, si yo lo mato y derramo la sangre y hago todo eso, ¿tendrá ese efecto que lo cual dice la Biblia ahorita, hoy en día? No. ¿Por qué? Porque esta ley fue dada ¿a quién? A un pueblo, a Israel. No fue dada a los gentiles. Entonces, este es un mandamiento. No es que el animal del Antiguo Testamento tenía el poder de cubrir pecado, sino que era la obediencia al Dios Todopoderoso. Tenían que cumplir sus mandamientos al pie de la letra para llevar a cabo una expiación. Amén. Entonces aquí estamos viendo que había una ofrenda. Yo había pecado y cuando venía yo traía mi ofrenda, la presentaba al sacerdote, era degollada, era tomada la sangre, y dice aquí que todavía que con un dedo tenía que ungir los 4 cuernos del altar del sacrificio. Y ya después que lo terminaba de ungir, el resto de la sangre, ¿a dónde iba a tirar? Al pie del altar. Todo el resto se tenía que tirar hasta que esa sangre llegara aquí a la tierra. ¿Por qué hacían eso? Porque estaban representando que era un símbolo de ¿quién? De la cruz de nuestro Señor Jesús. Que los 4 cuernos son los 4 puntos en el cual fue manchada la cruz. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner la cruz y la tengo la cruz acá. Entonces aquí este punto fue manchado por la mano derecha del Señor Jesús con su sangre. En este otro punto fue manchado por su mano izquierda, y en este punto de la cruz fue manchado por su cabeza, y en este punto fue manchado por sus pies. Ya tenemos 4. Y el resto de su sangre, ¿dónde cayó? Abajo, al pie de la cruz. ¿Ya vieron? Entonces era lo del Antiguo Testamento, era símbolo de lo que había de venir. Era como decir, era como una representación de lo que Cristo iba, una revelación. Ajá, una descripción. Lo estaba describiendo en un mueble, un animalito, una oveja. La oveja hacía me, pero sin embargo, esa oveja era por mandato de Dios, era la víctima, la que iba a pagar por el pecador. ¿Cómo pagaba esa oveja por el pecador? Con su muerte. Tenía que ser degollada. ¿Cómo fue Cristo en la cruz? Vivió
que ser degollado por el pecador. ¿Quiénes son los pecadores? La cruz no era de él, ya la hemos visto. ¿De quién era? De Barrabás. La cruz no le pertenecía a Jesús. Poncio Pilato le dijo: yo no he hallado culpable a este hombre, por tanto, por las leyes de Roma me lavo la mano para deslindarme de responsabilidad, porque yo no voy a sacrificar un justo, porque la cruz en el siglo I era para criminales, no era para gente que se porta bien. Señor Jesús, cuando tomó la cruz, no pensaba en una carga que llevar, pensaba que lo iban a clavar y lo iban a matar. Entonces esa es la cruz del Señor, ¿no? Que debemos pensar que la cruz no son cargas duras de llevar, sino decir, la cruz es estar muerto con Él. Como dijo Pablo, como dijo San Pablo, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy clavado en la cruz, estoy clavado en la cruz con mi Señor, con mi Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa autonegación. Ya no vive Sergio, ya no conozco al Sergio de antes, ya no debe estar el Sergio presente. ¿Sabe qué? Ni Dios lo conoce. Dios conoce al Cristo en mi vida, conoce a Jesús en mi vida. Cuando yo me acerco a Dios, me acerco en el nombre de Jesús, porque este nombre sí lo conoce Dios, pero el que no conoce es a Sergio. ¿Por qué? Porque Dios me manda ¿a qué? Una autonegación. Dios me dice: muere, tienes que morir. Entonces ese cordero tenía que pagar por los pecados de su dueño. Entonces tenía que traer a alguien un cordero y degollarlo, amén, para pagar los pecados de él. Ahora Juan el Bautista nos presenta a Cristo de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ese Cordero de Dios, esa Pascua, fue Jesús. Jesús vino y tomó una cruz en el cual no le correspondía. En el siglo I era para muerte de los criminales, asesinos, homicidas, y Poncio Pilato, el gobernador, lo encontró inocente y dijo: Jesús no tiene cruz, me lavo las manos. ¿Qué hay que hacer para que tenga cruz? No tiene cruz. ¿Y qué dijeron los pueblos de Israel? Pues suéltanos a un criminal, a Barrabás, para que Jesús tome esa cruz, y ahora sí ya tiene cruz. ¿Quién se la puso? ¿Roma? No, su propio pueblo judío. Su propio pueblo Israel le dio una cruz que no le pertenecía al Señor Jesús, porque esa cruz en el siglo I era de asesinos, de ladrones. Ahora sueltan a Barrabás, un criminal, es libre de la muerte, de la crucifixión, y se va libre, y es clavado un justo. Es clavado un justo por nosotros, y físicamente Barrabás era el dueño de la cruz que Jesús tomó. Pero espiritualmente, ¿de quién era esa cruz? ¿A quién le pertenecía espiritualmente? A la humanidad. Y esa humanidad eres tú, soy yo. Entonces esa cruz, muchos podremos decir: ay, ese Barrabás, nos enojamos, pero ese Barrabás soy yo, amado hermano, y eres tú. Jesús tomó un lugar que no le correspondía. Por eso dice, si vamos a Isaías capítulo 53, dice que Él llevó el castigo de nuestra paz sobre su cuerpo. O sea, Él prefirió ser castigado para que nosotros, y juntamente en el castigo que recibió el Señor Jesús, llevara la maldición y nosotros pudiéramos recibir la bendición de Abraham. Amén. Vamos a leer Salmo 51:7, 51:17. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Qué es el sacrificio que Dios espera? Un espíritu abatido, quebrantado.
No un espíritu orgulloso que se ensoberbece, que dice, yo sé, yo tengo, yo conozco. No, Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde, con un corazón abatido, un corazón contrito, insuficiente, no será menospreciado por Dios. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la misericordia con humildad, con amor, con fe, ¿y qué cree que hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando nos acercamos humildemente? Contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Y dice, ay Señor, gracias Señor por el día, por la mañana, gracias Señor, bueno, ok. ¿Este es un corazón contrito? ¿Qué es un contrito? Un corazón triste. Señor, me siento mal, no te sirvo como debo servirte, no te busco como debo buscarte, no soy la persona que tú quieres que yo sea, no puedo cumplir lo que tú pides. O sea, contrito, estar triste. ¿Por qué? Porque no damos lo que Dios está requiriendo. Amén. Vayamos al primer punto. Proverbios capítulo 13, 21. Que lo tengan, que lo lean. Proverbios 13, 21. El mal perseguirá a los pecadores. El mal perseguirá a los pecadores. Ahora dígame, Proverbio es el libro de qué? De sabiduría, de la sapienza. Ahora se le preguntó a la sabiduría, a la sapienza, le dijo, ¿cuál es el castigo del pecador? Y él te respondió, a los pecadores les perseguirá el mal. A los pecadores les perseguirá el mal. ¿Qué sabiduría estamos hablando? ¿De hombre o de Dios? De Dios. La sabiduría de Dios es Proverbio. Y Proverbio nos enseña que al pecador siempre lo va a perseguir el mal. Punto número 2. Vamos a Ezequiel capítulo 18, 4. Amén. ¿La persona que pecare habrá de vivir? No. ¿La persona que pecare le va bien? No. ¿La persona que peca, qué le pasa? Muere. ¿Y quién fue Ezequiel? Un profeta. Y podemos decir, si le preguntas a la profecía de Dios, ¿cómo le va al alma que peca? ¿Qué respondería la profecía de Dios? Muerte. Muerte. El que peca, muere. Si le preguntas a la profecía de Dios, Señor, profecía, ¿qué le pasa si un pecador peca? Muere. Muere. Amén. Vamos. Se le pregunta a la ley de Dios o a la Torá, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta contestó, que ofrezca un sacrificio y será perdonado. ¿Qué es un sacrificio? La ley o la Torá, si le preguntan, Señor, ¿qué haré para ser perdonado? Y la ley de Moisés o la Torá dice, ofrece un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Un cordero, la ley. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahora vayamos al cuarto punto. Vamos a Oseas 14:3. ¿Qué espera Dios del pecador? ¿Que siga pecando? ¿Que siga viviendo como Él quiere? ¿Que viva su vida como Él la entiende? Que diga, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, no es suficiente. O sea, es que
Oseas 14:3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más iremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué debemos alcanzar? Misericordia. Ahora, le preguntaron al santo bendito de Dios, ¿cuál es el castigo del pecador? Y él contestó, que retorne, que reconozca su error y le será perdonado. Pues así está escrito, tomad con vosotros palabras y retornad hacia el Señor. Es fácil decir creer en Dios, pero qué difícil es dejar de pecar. Es fácil decir yo creo en Dios, pero es difícil de llevar vidas santas. Mas sin embargo el Señor ha dado un rescate que es a través de la sangre del Cordero, para que nosotros podamos llevar el plan perfecto de Dios para vivir nuestras vidas en santidad. Y esto es lo que dice el versículo: bueno y recto es el Señor, por ello Él orienta a los pecadores hacia el camino. ¿Qué es orientar? Dar consejo. Salmo, ¿vale? Dirigirlo. Salmo 25:8. Vamos al Salmo 25:8 y lo leemos. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Qué enseña Dios a un pecador? El camino. ¿Qué es enseñar? Mostrar. ¿Qué es mostrar? Dirigir. ¿Qué es dirigir? Mostrar, ver, iluminar al pecador su camino. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ilumine? Dejarnos alumbrar. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para que el sol me pegue? Salirme a la calle para que me dé el sol. Así es lo mismo. Yo tengo que hacer mi parte en lo natural, tengo que buscarlo, dejar de pecar para que Él me muestre su camino a través de la palabra de Dios. Vayamos. La ley alegóricamente dice que el hombre debe sacrificar. Cuando decimos alegóricamente es como una comparación, no es una interpretación literal. La interpretación alegórica es como algo que no se puede literalmente hacer, como la alegoría. Cuando dijo Jesús, quita este monte, si tuvieras fe como el grano de una mostaza y le dirías a este monte, quítate, tú le dirías, ¿y dónde lo pondrías? En el río. ¿Vale? En la mar, en lo profundo de la mar. Ahora dígame, ¿literalmente es posible eso? No. Entonces, ¿por qué lo dijo el Señor Jesús? Para que le dieran importancia a lo que Él estaba hablando. Entonces, cuando hablamos alegóricamente es para que nosotros le demos importancia a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora, la ley alegóricamente quiere decir que la interpretación no debe ser literal. Jimena, ya, no debe ser literal. Dice que el hombre debe sacrificar lo bestial. O sea, el sacrificio que se hacía al animalito no solamente tenía que ser físicamente, sino decir, o sea, si yo voy a sacrificar algo por mi pecado, que es un cordero de Dios, también debo hacer un sacrificio dentro de mí. Y dice que la ley alegóricamente dice que el hombre debe sacrificar lo bestial, o sea, lo salvaje. Nosotros vamos a decir que nacemos salvajemente, porque no nacemos con el conocimiento de Dios. Eso ya es una responsabilidad de los padres, de instruir a los hijos, para que ese salvajismo o bestial vaya desapareciendo. En la moral
se conoce como educación, que si el chamaco no lo corrige nunca, pues no va a estar educado, va a ser grosero con todo el mundo. Pero si el padre lo está estorbando y lo está corrigiendo, el chamaco va a ser educado, va a ser amable. Es lo mismo, en la ley nos dice que el hombre debe sacrificar eso salvaje, con lo que nace, el salvajismo, el monstruo, la bestia que está dentro. En sí quiere decir que la persona debe inmolar sus instintos animales. ¿Qué es un instinto animal? Vamos a verlo. Además de sus instintos de violencia y agresividad. Entonces nosotros tenemos que ir y recurrir. No solamente voy a clamar la sangre de Cristo para decirle, Señor, he pecado y perdóname. No, también voy a decir, Señor, ayúdame a sacrificar lo salvaje que hay en mí, lo bestial que hay en mí, lo animal que hay en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda, ¿qué? Ser una oveja. Una oveja es símbolo de ¿qué? De orgullo, humildad. Entonces lo orgulloso tiene que ver con sinónimo de salvajismo, y eso es lo que quiere Dios, que empecemos a inmolar nuestras actitudes, la violenta, la salvaje, lo bestial, todo dentro de nosotros. Ahora, el ovino sacrificado estaría representado la indolencia misma, que también tiene que ser erradicada dentro de nosotros. ¿Qué es la dolencia? La indolencia. La indolencia. ¿Qué es la indolencia? Ser indolente, ¿qué es? Insensato, humano. Ser tosco. Indolente, que no tiene dolor de nada, lastima, áspero, insensible, lastima. Amén. ¿Qué entendemos por indolente? Entonces el Señor dice que debemos también sacrificar lo indolente dentro de nosotros, y que no debe ser, o sea, no lo debemos dejar, tiene que ser erradicado dentro de nosotros mismos. Sergio, siéntate bien. Amén. Vamos a Levítico 4:33. Y 4:33. pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto. Bien. Apoyará su mano, dice, ¿no? Y pondrá su mano, apoyará su mano. La razón de esta acción es que a través de ella, el que ofrece la ofrenda o el oferente va a establecer un contacto entre la idea del perdón y la acción concreta. ¿Qué entendemos ahí? Que conduce hacia ella. De no mediar esta acción concreta, podría ocurrir que la persona transgresora de la ley piense que su camino del mal es irreversible. Por ejemplo, si ellos ponían la mano sobre la víctima, el oferente o el que ofrecía la ofrenda tenía que pensar que entre la oveja y él tenía que hacer un contacto, y tenía que ser humilde en reconocer, por ejemplo, que lo que él estaba haciendo, presentando esa ofrenda por su transgresión, por su pecado, tenía que tomarlo como algo que tenía el poder para poderlo que regresar al camino. Porque de la manera que él no tuviera contacto con la oveja, él podía creer y pensar que su mal iba a ser irreversible, o sea que él iba a quedar siempre en su error, que no iba a poder superar su error. Entonces es ahí donde el sacrificio nos enseña mucho por qué lo hacían así, por qué tenían que poner la mano en la oveja, para que el pecador pudiera tener esa confianza plena que el poder de la expiación del pecado tenía el poder también para volverlo al camino, retornar el camino. Y
y ser reversible. Pues el mal ser reversible quiere decir que volver al bien, pero si no, él iba a pensar que iba a ser irreversible y que él siempre va a estar así, perdidamente. Entonces, a lo que yo me refiero aquí es que muchos cristianos piensan y creen que la sangre de Cristo no los puede cambiar. ¿Por qué? Porque siguen pecando, siguen pecando, siguen pecando, siguen pecando, le piden perdón a Dios y siguen pecando y siguen pecando. Pero ¿por qué siguen pecan lo mismo? Porque ellos no le tienen, o sea, para hacer la transmisión de pecado tenemos que acercarnos al Cordero bien, que es el Señor Jesucristo, y tener un contacto. Si yo no tengo un contacto con el Cordero de Dios, con el Cordero de Cristo, entonces no va a poder haber una transmisión de pecado. Me voy a sentir culpable. Entonces ahí es donde el oferente o el transgresor, el oferente de la ofrenda o el transgresor de la ley, o el pecador, o el pueblo de Dios, es ahí donde cree y piensa que el mal es irreversible, o sea, que no tiene solución. Tenemos que hacer, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Tenemos que tener contacto. Si el pueblo de Israel tenía contacto con la víctima, tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal. ¿Qué simboliza eso? Transferencia de pecado. ¿Por qué había transferencia de pecado? ¿Qué había eso que hacía que transfiriera los pecados? El contacto. Si no existe un contacto con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo, no va a haber transferencia de pecado. ¿Y qué representa el contacto? ¿Qué significa ese contacto que Dios espera que tú, amado hermano, con el Señor Jesús tengas? ¿Cómo se llama? Comunión. Tienes que tener una comunión, una oración constante para que el Señor pueda quitar tus pecados, tú puedas transferir el pecado al Cordero de Dios y tú puedas ser justificado por el poder de ¿quién? De la sangre del Cordero. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Vamos a seguir para terminar. Espiar viene de la palabra hebrea que significa kapel, cubrir, perdonar. ¿Qué es espiar? Perdonar. Espiar, digamos que aquí está manchado el pizarrón y Dios hace esto. Esto es espiar. ¿Dónde quedó lo rojo? En el borrador. ¿Quién fue el borrador? Vamos a decir que el borrador es la sangre de Cristo. Miren, ¿dónde quedó la sangre? Acá. Y ahora, ¿cómo quedamos nosotros? Blanquecidos, justificados, no por nuestras obras, porque nuestras obras, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia, sino somos justificados por el poder expiatorio de la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que hice yo ahorita en este pizarrón. Así es lo que hace Dios en lo espiritual. Él nos justifica no porque lo merezcamos, sino porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús que nos limpia. Amén. Ahora, la acción meritoria del hombre hace el efecto de cubrir la mala acción anterior. ¿Qué significa la acción meritoria? El hombre hace el efecto de cubrir la mala acción anterior. La acción meritoria es cuando tú piensas y crees que lo mereces. No podemos acercarnos a Dios creyendo que somos dignos de arrepentimiento. No, hermano, tenemos que hacerlo con un corazón contrito y humillado. Ahora, Levítico 4:34, que lo tengan, lo lean. Ya vamos terminando, amado hermano. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Amén. La sangre del sacrificio era recibida por un utensilio y con él mismo se rociaba la sangre sobre el altar desde la mitad hacia abajo por los 4 rincones. Ahora Levítico 4:35, que dice:
Amén. ¿De qué habla ahí? De los órganos, la grosura. Ahora, los órganos que en el cuerpo del ser humano son el origen mismo de las malas disposiciones morales, ¿no? Por ejemplo, al hígado se le consideraba como la fuente de las pasiones. Y luego dice, la grasa y el sebo que cubre los órganos internos era considerada como el elemento que insensibiliza al ser humano. O sea, la grasa lo hace insensible. Y el hígado, ahí están sus emociones, sus pasiones, ¿no? Según la ciencia o la medicina, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? El salmista define a los soberbios ¿cómo? ¿Cómo define David a los orgullosos? Tafash Kaler Libán es en hebreo, que significa su corazón está como recubierto por el sebo. Salmo 119, 70. ¿Qué significa su corazón está recubierto como el sebo? Que muchas veces nosotros tenemos más sebo que órgano. O sea, todo ese sebo se extiende por el órgano y en el cual insensibiliza nuestras emociones. O sea, nos hace torpes. En vez de dar amor, no lo podemos dar. Entonces, ¿qué es el sebo? Vamos a ver. Es la soberbia. Ahorita vamos a ver. Salmo 119, 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Ahí está. Se engrosó el corazón de ellos como el cebo, o sea, pura gordura, pura grasa. Mas yo, dice el salmista, en tu ley me he regocijado. ¿Podemos entender eso? Ahora, Moisés, Deuteronomio 32:15, ya para terminar. Deuteronomio 32. Vamos, ¿cómo se llama el tema de la predicación? El Cordero de Dios. No, el sacrificio. No lo vi. Sí, el sacrificio. Sí, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Corbán, sí, el Cordero de Dios, perdón. Sorry. Es que como traigo la palabra hebrea que es Corbán para sacrificio, entonces pensé que era el sacrificio, pero no, es el Cordero de Dios. Sí. Engordó Jesús y tiró voces, engordaste, te pusiste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Por qué menospreciaron a la roca de la salvación que es Porque Jesús? se llenó de grasa. Porque se llenaron de cebo y de grasa. Israel se ha enriquecido y ha repudiado al Señor. En hebreo es Baishman Ezru Baihar. Y entonces eso es lo que podemos ver, que la grasa también al cristiano le hace mal. Y la grasa tiene que ver con el orgullo, la soberbia del cristiano cuando cree que ya ha alcanzado todo. Pero más sin embargo hay que ser como el salmista, decirle, en tu ley me he regocijado y te glorificaré, te alabaré y no soy nada sin ti, bendito Dios, porque todo lo que tengo tú me lo has dado, porque sin ti no tengo nada y sin ti no soy nadie, porque la salvación solamente está en ti, bendito Dios de Israel, bendito Señor y Rey Jesucristo. Tenemos que siempre darle los méritos y honores a nuestro Señor Jesús para que nosotros crezcamos en humildad y venga el orgullo de nuestro corazón para que el cebo de nuestra vida no se desarrolle y no estorbe el perfecto plan de Dios que tiene para nuestras vidas, porque se tiene que cumplir. Amén. Ahora ya cerrando, la Torah prescribe que estos órganos deberían ser quemados en el fuego. La Torah, la ley, el Pentateuco, hasta convertirse en humo simple. Hay que quemar el cebo, el orgullo, la soberbia. Tenemos que quemarlo con qué? Hay tres santificaciones que hemos aprendido. Una es por la sangre, otra por el fuego y otra por el agua.
La sangre representa, la sangre es la sangre de nuestro Señor Jesús, el fuego es el Espíritu Santo y las aguas son de su bautismo. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo podemos quemar ese cebo de nuestra vida así como eran quemados en el altar del sacrificio? ¿Es a través de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra vida, como nuestro consolador, también tiene el poder de quemar toda la grosura y el cebo de nuestro orgullo y soberbia. Ahora, el hombre tiene que erradicar de él las pasiones destructivas. ¿Qué significa erradicar? Eliminar. Pasiones destructivas. ¿Qué son las pasiones destructivas? Todo aquello que te paralice y dejes de caminar y de buscar a quién, al Señor. Entonces debemos que erradicar toda pasión destructiva, tiene que ser quitada de nuestra vida. Entonces lo que Dios espera del pecador es que reconozca su camino. 2, que busque a Dios. Y 3, que se arrepienta de su pecado. Y 4, que reciba el camino que Dios le tiene preparado. Entonces podemos ver que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si yo no tengo un contacto con Él, si yo no tengo una transferencia con Él, un contacto, una comunión, no hay una transferencia de pecados. O sea, si yo soy cristiano y no oro, voy a sentirme siempre culpable, voy a estar siempre apagado, voy a estar siempre derrotado. Pero si soy un cristiano y busco a Dios en oración y haciendo un contacto con Él, o sea, un contacto con Él es que yo debo unir mi espíritu con el Espíritu de Dios, se tienen que unir, y en oración tengo que clamar día y noche. ¿Para qué? Para que yo me sienta justificado, renovado y con ese entusiasmo de seguir aprendiendo cada vez más de Él. Así que nunca nos olvidemos, hermano, que hay un Cordero de Dios para que pueda quitar nuestras penas, tristezas, y nosotros podamos experimentar el poder renovador de la sangre de ¿quién? De Jesús. ¿Ven? Pregunta, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has permitido que estemos en esta tu casa de oración. Bendito seas, oh Dios de Israel. Levantamos, Señor, un altar tan, Señor, de oración, de alabanza. Ayúdanos a unirnos contigo, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios, porque para siempre, Señor, tu bendita sangre, Señor, tiene ese poder renovador. Bendita sangre, hay sangre en el cual está poderosa para limpiarme mis penas, mis tristezas, mis pecados. Como yo, Padre, siendo cristiano, quiero sentir el poder renovador y transformador de la sangre si no oro, si no busco, si no clamo. ¿Cómo puedo sentirme victorioso, Padre, si no tengo una comunión contigo? Padre, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendita sangre carmesí que se derramó. Yo quiero, Señor, lávame en tu sangre, Padre, lávame en tu sangre, Jesús, en esta tarde, Jesús. Lávanos en tu sangre, bendito Cordero de Dios. Límpianos, bendito Dios, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Jesús. Bendecimos tu nombre, bendito Dios. Gracias. Gracias, Dios, por todas tus maravillas. Por todas tus maravillas, Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Límpialos con tu sangre, que ellos tengan contacto con el Cordero de Dios, que tengan contacto contigo, Jesús, que tengan contacto, comunión contigo para transferencia de pecado, y ellos, tu iglesia, tu pueblo, Padre, puedan librarse de la culpa, de la tristeza. Gracias, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu iglesia, bendecimos tu casa. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Los esperamos hoy domingo a las 7 de la noche. Vamos al estudio de triple naturaleza.
del hombre. Los esperamos, están bienvenidos, pueden darse la mano unos con otros, estamos despididos de este lugar, la hora de la presencia de Dios.